En la voz de nuestro director Joel Medina, capellán y evangelista, presentamos el tema de hoy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amigos y hermanos en la fe, bienvenidos una vez más a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, esperando que usted esté gozando de las bendiciones del cielo. Eso es nuestro mayor deseo en todo tiempo. En esta ocasión traemos un estudio especial para cada uno de ustedes. De hecho, no está incluido en la lección de escuela sabática. Sin embargo, se habló la semana pasada un poquito referente al capítulo 10 de Apocalipsis, que es lo que vamos a analizar en esta ocasión. Creo que es muy importante que entendamos esta parte, mis estimados, porque en este capítulo en sí se levanta el pueblo del tiempo del fin. Y en la lección de la semana pasada solamente se tocó muy por encimita lo que trae el capítulo 10, en este caso de Apocalipsis. Y por consiguiente miramos a bien traer para todos ustedes este estudio completo del capítulo 10 de Apocalipsis. Para poder entender Apocalipsis se tiene que hacer referencia a Daniel, lo cual me sorprende que en esta lección de este trimestre no esté tomando mucho en consideración a Daniel para entender algunos puntos completos, ¿verdad?, de Apocalipsis. Pero sin duda alguna entraremos más adelante todavía en la siguiente lección. Vienen momentos donde tendremos que analizar partes de Daniel para poder entender la historia en la que estamos viviendo hoy por hoy precisamente. Pero en el capítulo 10 específicamente hay algo que necesitamos entender porque, como dije anteriormente, ¿no?, la lección de la semana pasada hablaba muy por encimita de lo que era el ángel y el librito. Pero en esta ocasión vamos a mirar en sí de qué se trata todo esto. Para poder entender Apocalipsis 10, mi hermano y mi hermana, le invito para que se una a un servidor para tener una palabra de oración y pedir que Dios nos vaya guiando en todo momento. Sí, oremos por favor. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra y este capítulo 10, Señor, donde tú levantas a tu pueblo del tiempo del fin. Queremos entender de qué se trata, Señor, y el por qué tú sellaste ciertas partes de esta profecía para que nos entendiesen. Señor, ayúdanos a entender ahora, Padre Santo, que se ha abierto el libro, que se ha abierto la información, que podamos interpretar correctamente lo que tú has dejado para tu pueblo. Y, Señor, por favor, te pedimos de una manera muy, muy especial que nosotros lleguemos a ser parte de ese pueblo especial que habla este librito, que habla esta profecía. El pueblo, Señor, que podría interpretar correctamente en su momento dado, una vez que se destape el libro, y que podamos nosotros ser, Señor, parte de ese remanente que llevará las profecías hasta todos los confines de la tierra, Señor, en este caso, anunciando tu segunda venida y anunciando tus profecías también. Gracias por todo, Señor. Gracias por este privilegio. Pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Como introducción a este capítulo, recordemos que este capítulo es un interludio o un paréntesis antes de que suene la séptima trompeta. Sabe, he estado recibiendo muchos correos electrónicos y muchos mensajes. De hecho, allí mismo en YouTube, en los mensajes, ¿verdad?, de esta lección, la lección número 7, hay algunos mensajes donde algunas personas interpretan de una forma diferente las 7 trompetas. Por ejemplo, una de las aplicaciones más comunes es que las trompetas van junto con las 7 postreras plagas. Esto no puede ser y vamos a mirar precisamente en este capítulo por qué no puede ser. Otra aplicación que se le ha dado a las trompetas y a los sellos es que empiezan desde la fundación del mundo, desde Génesis. ¿Has escuchado hablar sobre eso? De hecho, algunas personas interpretan que los sellos y las trompetas marcan parte del diluvio también.
Eso no puede ser tampoco. Y vamos a mirar el por qué no puede ser en este capítulo precisamente. Por eso les digo, es importante que entendamos todos los rinconcitos de la Biblia para poder discernir digamos, el panorama completo, ¿verdad?, de la profecía. Mis hermanos, es sumamente importante que no desconectemos unas cosas de los otros. Ahora, es verdad que en algunas ocasiones las profecías tienen diferentes cumplimientos. Eso no cabe la menor duda y es un principio bíblico. Pero sabe una cosa, cuando la profecía tiene un cumplimiento adicional, la Biblia siempre va a poner ese principio y la Biblia nos lo va a mencionar de esa manera. Un ejemplo de esa profecía podría ser Joel 2:28, donde dice que nuestros jóvenes tendrán visiones, nuestros ancianos tendrán sueños, pero en este caso para que en el tiempo del fin podamos entender el mensaje de Dios. Bueno, el apóstol Pedro dice que esa profecía se cumplió en el Pentecostés, ¿verdad? En ese tiempo del Pentecostés. Mis hermanos, mis hermanas, no hay ningún problema que se haya cumplido allí. Pero sin duda alguna, si usted analiza Joel 2:28 y su contexto, estamos hablando también del tiempo del fin. Así es que entre esos puntos, no, algunas profecías, vuelvo a repetir, se van cumpliendo en diferentes ocasiones. Ahora, el problema es que en muchas ocasiones tenemos profecías que estaban ancladas a la historia del mundo y esto nos revela aquí Apocalipsis 10. Por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas estaba anclada a la historia del mundo. Empezaría en el año 457 antes de Cristo y terminaría en el año 1844 después de Cristo, ya de nuestra era. No hace mucho tiempo de eso precisamente. Otra profecía que estaba anclada también a la historia del mundo era la de los 1260 días, que en muchas ocasiones hace referencia a través de Daniel y Apocalipsis. Empieza en 538 y termina en el año 1798. De eso son historias, son profecías que ya están ancladas en la historia, ¿se da cuenta? Igualmente las profecías de los 1290 días y los 1335 días también ya estaban ancladas en la historia. ¿Okay? De hecho, voy a mostrar una gráfica, creo que es en la siguiente lección, la lección número 8, donde se están marcando todas las profecías que se han cumplido y en su año que empezó y en el año que terminó también. Mis hermanos, todo eso es parte de la historia ya y gracias a Dios que tenemos eso para nosotros poder discernir apropiadamente y también interpretar correctamente lo que son las profecías. ¿Okay? Entonces, la profecía que se iba a cumplir doble, la Biblia pone el principio. Las profecías que estaban ancladas a la historia, y eso lo vamos a mirar precisamente en esta ocasión. Así es que este capítulo de Apocalipsis 10 viene antes de que empiece o antes de que suene la séptima trompeta. ¿Ok? ¿Y por qué la séptima trompeta? Porque la número 1 hasta la número 6 han sonado. ¿Ok? Han sonado y entonces se da este mensaje del ángel y el librito. Mire qué interesante, ¿ok? Porque ahora vamos a entender la séptima trompeta cuando debe de sonar y también, en este caso, cuando sonó, en este caso, la sexta trompeta. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Y vuelvo a repetir, en cuestiones de cumplimientos históricos. Recuerde que las trompetas son cumplimientos históricos y eso sí, juicios de parte de Dios contra el pueblo que estaba oprimiendo a sus verdaderos hijos fieles en este caso, ¿sí? Bueno, entonces tenemos allí este preludio antes de la séptima trompeta y en este capítulo se elige al pueblo de Dios que llevaría las últimas profecías del tiempo del fin. Ahí se establece el último pueblo. Note, allí se establece el último pueblo que llevaría las profecías del tiempo del fin. Y hago hincapié en esto, mi hermano y mi hermana, porque desafortunadamente hay muchas personas que han tratado de levantar nuevos grupos o nuevas religiones, si le queremos llamar así, donde se supone que aquí llevamos la verdad. No, la iglesia adventista apostató y la iglesia adventista está, en este caso, desechada por Dios. Mi hermano y mi hermana, solamente Dios puede desechar su pueblo, no usted ni yo. ¿Okay? Y esto lo ponemos de la siguiente manera. En el tiempo de los judíos, cuando Jesús vino, ¿quién desechó a los judíos? Bueno, podemos decir que ellos mismos al desviarse del camino de Dios, ¿cierto? Es verdad. Sin embargo, Dios les sigue dando la oportunidad, hasta que vino el apedreamiento de Esteban y ahí se termina la gracia. Sin embargo, recuerde esto. Dios no rechazó al pueblo judío de una forma individual. Lo rechazó como pueblo,
Pero todavía el judío que quiere hasta el día de hoy acercarse a Cristo Jesús y recibirlo como su Salvador, tiene la entrada al cielo, por así decirlo, ¿no? De esa manera. Sin embargo, en un momento dado Jesús sí rechazó al pueblo judío como pueblo, no, y como nación en este caso, no como una forma individual. Lo rechaza porque ellos lo rechazaron a él. Entonces ya él dice, ok, se termina la gracia, aquí terminó todo. ¿Okay? Ahora, la iglesia adventista, si en un momento dado Dios la eligió, no hay proféticamente hablando, ¿okay?, ni bíblicamente hablando, otro pueblo que se deba de levantar para terminar la obra en el tiempo del fin. Eso es muy importante y usted lo va a mirar ahora a través de este capítulo, ¿sí? Por eso les decía que era muy importante que estudiáramos completo este capítulo, ¿sí? Bien, vamos a entrar al versículo 1 de Apocalipsis 10. Si usted quiere mantener su Biblia allí, sígame, por favor. Yo sé que de repente la letra es un poco pequeña aquí en la pantalla, pero por favor, tenga su Biblia allí, vamos a leer. Yo estoy leyendo de la versión 1960, si no mal recuerdo. Así es que si usted me quiere seguir allí en su Biblia, por favor, vamos parte por parte y no se preocupe, haga sus notas también, ¿verdad? Para que usted tenga la información más adelante y pueda seguir estudiando también sobre este tema, ¿sí? Versículo 1 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, un ángel fuerte, ya hemos establecido anteriormente, ¿verdad? Que es en este caso un ser celestial especial, envuelto en una nube. Ahora, este ángel fuerte, desde una vez vamos dando la interpretación, es Cristo Jesús, ¿sí? Envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Recuerda lo que era el arco iris, ¿verdad? Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Estamos teniendo aquí varios símbolos, varias, digamos, objetos, por así decirlo, que en cuestiones de simbología que necesitamos entender. Por ejemplo, el sol. ¿Qué significa el sol? ¿Qué significa el arco iris? ¿Qué significa las columnas de fuego? ¿Qué significa ángel? Son principios de terminología profética que necesitamos entender porque todo esto se tiene una interpretación correcta. Yo le voy a decir una cosita. Estamos trabajando en un archivo con más de 100 símbolos proféticos. Por ejemplo, guerras, cuernos, bestias, agua, viento, vino. ¿Qué significa todo eso, no? Entonces, ahí vamos a tener este archivo muy pronto disponible para todos ustedes. De hecho, ya está casi terminado. Falta nada más corregir algunos detallitos nada más. Y lo vamos a poner disponible para todos ustedes. Así es que manténgase allí firme, por favor, y síganos en nuestras lecciones, que muy pronto vamos a tener ese documento listo para todos ustedes, ¿sí? Así es que en ese documento se analiza cada uno de los principios, por ejemplo, de los puntos que necesitan interpretación. Por ejemplo, el sol. ¿Qué significa el sol? ¿Qué significa la espada? ¿Qué significa, en este caso, el agua, ¿no? El viento y todo eso, ¿sí? Muy bien, entonces aquí miramos a un ángel fuerte descender del cielo. Y el número 2 dice, tenía en su mano un librito abierto. Obviamente este ángel desciende del cielo, viene del cielo y trae en su mano ya un libro abierto. Un libro que estaba abierto, no estaba cerrado, lo cual quiere decir que se podía leer, ¿cierto? ¿Okay? Eso es muy importante. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significa? Y aquí se pone una imagen más o menos, ¿no? Un dibujo donde el ángel pone su pie en el mar, en el agua y otro pie en la tierra. Significa que este mensaje que trae es para todo el mundo, número uno, y que este ángel tiene autoridad en todo el mundo. Este ángel es Jesús. Y recuerde que Jesús en la cruz del Calvario derrotó a Satanás, que antes tenía, en este caso, la autoridad sobre la tierra. Ahora Jesús dice, ahora yo tengo la autoridad y este mensaje va para todo el mundo. El mensaje de ese librito. Vamos a mirar de qué se trata ese librito, ¿sí? Dice número 3, y clamó a gran voz como ruge un león. Recuerda el león de Judá, ¿verdad? Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué dijeron esos 7 truenos? Bueno, el texto bíblico nos dice que fue sellado eso en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces aquí está lo mismo. Lo que acabamos de leer, pero vamos a mirar en este caso de qué librito estamos hablando, ¿sí? Antes de entrar a los 7 truenos precisamente. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos hablando del libro de Daniel, específicamente Daniel 8:14. No lo puse en la pantalla, pero usted lo puede apuntar en sus notas. Daniel 8:14 estaba hablando de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y entonces el santuario sería purificado. Pero se tenía que sellar esa profecía. Y nadie la podía entender. ¿Por qué? Porque estaba sellada.
¿Quién la selló? Dios mismo. Dios le da a Daniel esa orden, sella el libro, aunque es algo simbólico también, porque a Daniel no le podía poner un candado para que nadie lo leyera. ¿Se da cuenta? Es simplemente algo que nos está diciendo de que Dios estaba proveyendo en este caso que esa lectura o esas profecías se pudiesen entender. No se podrían entender. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaran o se cumplieran los 2300 tardes y mañanas. Y entonces, dice aquí el versículo 4, la ciencia se aumentará. Muchas personas interpretan la ciencia como los celulares, los aviones, los carros, que las computadoras, en este caso, que se ha aumentado la ciencia. Y es verdad, tiene un poquito de sentido eso. Sin embargo, no estamos hablando de ese tipo de ciencia, ¿ok? O de inteligencia. Estamos hablando de el conocimiento. Ciencia es conocimiento. Y el conocimiento sería sobre esta profecía que se estaba sellando. ¿Cuál? Las 2300 tardes y mañanas que se cumplen en el año 1844. Pero no se puede entender antes de eso. ¿Se da cuenta? Antes de 1844 era imposible entenderla. Por eso usted se da cuenta que los apóstoles sufrieron también un chasco, recuerda. Los apóstoles le preguntaron a Jesús muchas veces, ¿vas a hacer tu reino ahora? Te vas a proclamar como rey ahora. Y constantemente estaban con Jesús. Ahora sí, cuando Jesús resucitó, ahora sí te vas a poner como rey. Jesús dijo, no les toca a ustedes vivir esa experiencia. Eso fue lo que Jesús les dijo. Mas, sin embargo, ¿por qué? ¿Qué acaso ellos no estudiaban? Ellos esperaban a Cristo Jesús y aceptaban a Cristo Jesús también. ¿Acaso ellos no estudiaban? ¿Por qué Jesús no les reveló que no era ese tiempo todavía? Porque la profecía estaba sellada. Jesús no podía revelarles ahí, bueno, podía, ¿verdad? Porque era Dios, ¿no? Pero era incoherente en este caso pensar de que Jesús podría revelarles a ellos ese misterio de los 2300 tardes y mañanas, ¿ok? Por consiguiente, mientras de que no se abra el libro, vienen chascos para el pueblo de Dios. Interesante, porque el pueblo de Dios recibiría un chasco. Y de hecho los discípulos lo recibieron. Y vamos a mirar ahora mismo, cuando hablemos de los truenos, precisamente un chasco que se llevó a las personas en su momento, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús estaba todavía vivo antes de pasar a vivir su experiencia en la cruz. Más sin embargo, otra vez, este libro estaba sellado y no se podría entender hasta que se cumpliese la profecía, ¿ok? Daniel 12, 9 y 10 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo empieza el tiempo del fin? ¿Sabe? ¿Podríamos decir que el tiempo del fin empieza en el año 1798? Sí, pero recuerde que todavía no se podía entender la profecía hasta el año 1844. Por consiguiente, podríamos decir que el cumplimiento total de esta profecía fue en el año 1844. Porque de allí es que se abre el libro y ahora es que se puede entender. Si nosotros aseguramos que fue en el año 1798, entonces Guillermo Miller y todas estas personas que estaban estudiando las profecías de la segunda venida de Cristo Jesús debieron haber entendido claramente, ¿cierto? Mas sin embargo no entendieron. Y eso es precisamente lo que hablan los 7 truenos, que no iban a poder entender esa serie de chascos, porque fue una serie de chascos, no fue nada más uno. No fue nada más 1844, octubre 22. En 1843 ellos estaban esperando a Cristo Jesús al principio del año, después a finales del año, igualmente en 1844. Pero a principios de año, sino después al último a finales de año. ¿Se da cuenta? Así es que hubieron varios chascos que este pueblo tuvo que pasar. Esos 7 truenos, de esos se refería según lo menciona la hermana White. Y aunque no lo dice bien directamente, pero da a entender esa parte, ¿sí? Muy bien. Número 10. Muchos serían limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Puse este versículo, el versículo 10 de Daniel 9, que da una clave muy importante para el tiempo del fin. Dese cuenta, dice, muchos serán limpios, ¿ok? Y emblanquecidos. En el tiempo del fin, muchos entenderán. Para que haya esta sabiduría o esta ciencia que se iba a abrir en el tiempo del fin, solamente Dios la podía dar. Solamente el Espíritu Santo. De ahí en más, nadie más puede tener esta inteligencia o esta sabiduría, ¿ok? Por consiguiente, muchos serían limpios y emblanquecidos. Aquellas personas que sean fieles al Señor serían limpios y emblanquecidos. Y purificados. Los impíos procederán impíamente. En su momento dado, ¿sabe? Una persona que no entiende las profecías
va a tratar de ir por todas partes y va a seguir, por así decirlo, perdido, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Llegará un momento dado donde se sellará a la persona que tiene el conocimiento divino y que ha aceptado la palabra de Dios y que ha guardado los mandamientos de Dios y ha tenido también el testimonio de Jesucristo. Y la persona que no tenga esto, por mucho que estudie, por mucho que le busque, por mucho que le haga y por mucho que le ponga, estará perdido en este caso. Por eso es muy importante, mi hermano y mi hermana, que usted y yo solamente mantengamos una humildad tranquila y esperar que Dios nos vaya guiando poco a poco. Y no tratar de imponer conocimientos o interpretaciones o conjeturas personales solamente porque sí. ¿Se da cuenta? Es muy importante esa parte, ¿sí? Así es que dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. ¿Por qué no entenderán? Porque la profecía estaba sellada. Mas, sin embargo, cuando se abra la profecía, todavía muchos no van a entender. Y mire, usted solamente tiene que analizar lo que vivió la hermana White en su momento dado, porque ella pasó el chasco. Ella menciona como muchas personas esperaban que Jesús viniera por miedo solamente, se unieron a ese movimiento por miedo. Una vez que Jesús no vino, ellos se alegraban porque Jesús no vino. ¡Ay, qué bueno que no vino! Podemos seguir viviendo nuestra vida normal y común. Bueno, ese tipo de personas, mi hermano y mi hermana, en un momento dado, como no aceptaron a Cristo Jesús de todo corazón, igual manera se perdieron, porque abandonaron la fe de todas maneras. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando se abre el libro y comienza ahora a estudiarse apropiadamente y se abre la sabiduría y la inteligencia, todavía habrán personas que no entenderán. Ahora, mi hermano y mi hermana, para el tiempo del fin, en lo que estamos estudiando con las trompetas, con los sellos, con todo lo que viene y ahora las lecciones que vienen más adelante, muy interesantes y muy importantes precisamente, ¿qué vamos a entender nosotros? ¿Entenderemos apropiadamente o solamente buscaremos conjeturas solamente porque sí? ¿Se da cuenta? Ahí es donde viene otra vez la sabiduría que viene solamente de parte de Dios y que solamente algunas personas entenderán, no todo el mundo. ¿Quiénes van a entender? Mi hermano y mi hermana, simple y sencillamente aquella persona que esté conectada con el Espíritu Santo. Aquella persona que tenga el sello de Dios. Y ahora, ¿tendrá la persona el sello de Dios? Porque alguna persona me dice, no, cuando se bautiza, se supone que recibe el Espíritu Santo, ¿cierto? Es verdad. Pero recuerde que estamos esperando todavía la lluvia tardía. Okay, vino la lluvia temprana en el Pentecostés, estamos esperando la lluvia tardía, que va a ser un movimiento espiritual a través del Espíritu Santo, y ese va a ser el sello de Dios que llegará en su momento dado. Okay, todavía, es verdad que usted hoy por hoy tiene el Espíritu Santo, y no hay ningún problema con eso. Ahora, cuando llegue la lluvia tardía, usted se va a dar cuenta una fuerza fuera de serie, en este caso, que llegará de parte de nuestro Dios, y nos va a mover en este caso, para predicar el Evangelio, como no lo estamos haciendo hoy por hoy precisamente. ¿Okay? Eso viene, mi hermano, eso viene todavía. Así es que, dice, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos son aquellos que son fieles al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ya nos dimos cuenta. El libro de Daniel estaba sellado. Ahora, no todo el libro de Daniel, porque la profecía de las 70 semanas que era para el pueblo judío tenía que entenderse y debería de entenderse de paso. Pero, en su momento dado, ciertas partes del libro de Daniel no se pueden entender y estaban selladas por Dios. Dios las selló y no se podían entender. No fue hasta después de 1844 cuando se empieza a abrir este libro y empezamos a entender lo que es lo que nos trae precisamente a Apocalipsis 10. Ahora, dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Apocalipsis 10:4, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vuelvo a repetir, pareciera que la hermana White da a entender que estos 7 truenos dieron las voces de lo que iba a suceder antes de que se abriera la profecía o el librito. ¿Y por qué se cerraron? Porque estos 7 truenos estaban hablando de los chascos que llevaría el pueblo de Dios. Si se hubieran escrito abiertamente, entonces se da cuenta, no se cumpliría apropiadamente. Pero Dios sella, Dios cierra las informaciones o la información que nosotros no necesitamos saber hasta su momento. Y en su momento, cuando ya verdaderamente es importante que usted y yo lo entendamos, Dios abre el entendimiento. Por eso es que hemos dicho anteriormente, y yo sé que algunas personas incluso no han estado de acuerdo conmigo cuando les digo que no tenemos toda la verdad. Todavía hay cosas, mi hermano y mi hermana, que Dios no nos ha revelado. Que dentro de las mismas profecías que hemos estudiado una y otra y cientos y tal vez miles de veces, todavía hay información allí que no hemos sacado a conclusiones, ¿me entiende?
que en su momento dado el Espíritu Santo nos guiará y entenderemos esas conclusiones o esa información apropiada. Por consiguiente, mi hermano y mi hermana, pensémoslo de esa manera. Y es mejor pensar así, a pensar que ya tenemos todo y ahora sí ya vamos todo bien. ¿Sabe? Humildemente esperemos en el Señor que nos vaya guiando diariamente. Y que si hoy entendemos algo equivocadamente, mi hermano y mi hermana, tengamos en este caso la madurez y la humildad de aceptar el error y corregirnos, ¿cierto? Y seguir caminando por donde Dios nos vaya llamando y de acuerdo a la información que Él nos traiga. ¿Usted cree que Guillermo Miller y la hermana White antes del chasco no tenían el Espíritu Santo? Claro que sí, pero la luz que ellos tenían obviamente era muy poca. ¿Se da cuenta? Era muy poca. ¿Por qué? Porque todavía ellos no entendían lo que estaba sellado por parte de Dios. Sin embargo, ¿Dios estaba con ellos? Por supuesto que sí. ¿Se da cuenta? Y yo quiero pensar que en nuestro punto o nuestra historia hoy por hoy, todavía hay información que Dios nos ha dado, que todavía no ha revelado para el tiempo del fin. Y que la revelará. Por supuesto que la revelará. Viene eso más adelantito, ¿sí? Muy bien, el versículo 5, bueno, de hecho, en cuestión de los 7 truenos todavía, los 7 truenos, voy a mirar aquí en Juan 12, 27 al 29, ahí habla de otros truenos que aquí puede darnos un poquito a la Biblia misma a entender más o menos de lo que estos truenos estaban diciendo, ¿sí? ¿Y por qué un más o menos? Porque otra vez hay que sacar, en este caso, las conclusiones de parte del contexto, ¿sí? Recuerde, en el capítulo 10, versículo 4, se habla de los 7 truenos y se le ordena a Juan no escribir lo que ellos dijeron. Obviamente, Juan entendió lo que los 7 truenos estaban diciendo y él lo iba a escribir. Si hubieran sido nada más ruido o nada más trueno, como nosotros escuchamos hoy por hoy, Juan no hubiese entendido. O el ángel le hubiera tenido que revelar. Pero Juan entendió lo que estaban diciendo los 7 truenos. Por eso el ángel le dice, en este caso Cristo Jesús, ¿no? Le dice, momento, no lo escribas. Esto séllalo. Esto no debe de estar escrito todavía. Todavía no. Se revelará en su momento, pero todavía no, ¿no? Entonces, miren, Juan 12, 27 y 29 dice, ahora está turbada mi alma, hablando de Cristo Jesús, ¿no? Porque él estaba a punto de ir a pasar su experiencia en la cruz. Dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, dice Cristo Jesús. 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Fíjese lo que pasa aquí. Una voz del cielo dice, lo he glorificado. Le dice Cristo Jesús, ¿no? Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre. La voz del cielo le dice, lo he glorificado. Y sigue diciendo, y lo glorificaré otra vez. Eso es lo que la voz del cielo le dice a Cristo Jesús. El versículo 29 es muy importante. Dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Dese cuenta. Una persona dice, es un trueno. Se escuchó un trueno nada más, un ruido nada más. Otros decían, un ángel le ha hablado. Algunas personas entendieron lo que la voz dijo, otras personas no entendieron lo que la voz dijo. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es la diferencia? La persona que escucha un trueno nada más, un ruido extraño, es una persona que no se le ha revelado la información del cielo y que no está conectada con Jesús, que no está conectada con el Espíritu Santo. Entonces, no puede entender. Lo mismo pasa en las profecías. Si no entendemos las profecías es porque tal vez no estamos conectados con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Qué interesante. Así es que en ese contexto, mi hermano y mi hermana, ahora vamos a los 7 truenos de Apocalipsis. ¿Qué es lo que nos revelaron? Bueno, vuelvo a repetir. La hermana White da a entender que ahí estaba revelando los chascos del tiempo del fin antes que se abriera el librito. ¿Ok? Vamos a seguir con el número 5. Y si el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Obviamente, el librito lo tenía en la mano izquierda y levanta la mano derecha hacia el cielo, ¿cierto? Para jurar, porque con la mano derecha es con la que se jura, ¿no? Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Por mucho tiempo se ha interpretado estas palabras, esta frase aquí, que el tiempo no sería más, con el tiempo del fin del mundo, con el tiempo del fin de la gracia. Mi hermano, mi hermana, esto no está hablando aquí, este texto. Está hablando del tiempo de la profecía. Con esta profecía, al abrirse o terminar los 1200 tardes y mañanas, allí terminaría la última profecía de tiempo anclada a la historia del mundo. ¿Ok?
Todavía hay algunas profecías en cuestiones de tiempo, por ejemplo, la hora, la media hora de silencio, una hora que se le da a los 10 reyes, ¿te acuerdas? Para dar su apoyo a la bestia. Vienen todavía unos lapsos de tiempo, pero esos lapsos de tiempo son movibles. Se ajustan de acuerdo a las circunstancias del pueblo de Dios y también de la sociedad y por supuesto de la gran ramera, que vamos a mirar eso más adelante. ¿Okay? Esos tiempos se ajustan, son ajustables. Pero habían ciertos tiempos, como dijimos anteriormente, los 2300 tardes y mañanas, la profecía de las 70 semanas, estaban ancladas a la historia. Jesús iba a nacer y estaba ya establecido en qué momento iba a nacer y de dónde iba a nacer. Habían más de 100 profecías al respecto, ¿cierto? Así que esto estaba anclado a la historia. La profecía de los 1200 tardes y mañanas, dijimos ya, ¿verdad? Y también la profecía de los 1260 días. Okay. 1260 días también estaba anclada a la historia, 538 a 1798. Y la profecía de 2290 y 1335 también estaba ya anclada a la historia, mi hermano y mi hermana. Okay. Es que el ángel aquí le viene a decir, mira, el tiempo no será más, se terminó el tiempo de las profecías. ¿Y por qué? ¿Y cómo sacamos esa conclusión del tiempo de la profecía? Muy fácil y muy sencillo. Recuerde que la cuarta bestia de Daniel 7, el cuerno pequeño que surge, dice que se le pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Cuando llegó esta pregunta en nuestras campañas, la mayoría de las personas piensan que el tratar de cambiar el tiempo se refería al sábado y se refería a cambiar, obviamente, el ciclo semanal. Mi hermano y mi hermana no tiene nada que ver con eso. En realidad, el tiempo que el cuerno pequeño intentaría cambiar serían los tiempos de la profecía. Y mire que hoy por hoy todavía el sistema jesuita ha interpretado profecías equivocadamente. ¿Ha escuchado usted hablar del rapto secreto? ¿Ha escuchado hablar usted de otras profecías que han movido, por ejemplo, las 70 semanas? Profecías por ejemplo, de Apocalipsis 12, que vamos a estudiar en la lección número 8, la que viene a continuación. Todos esos temas, esas profecías las han cambiado completamente y el anticristo también es otra profecía que la han totalmente la han destrozado completamente y ahora no se puede entender claramente esas profecías, pero sabe, aquella persona que tenga el conocimiento de Dios las podrá entender y apropiadamente. Por supuesto, el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos de la profecía. ¿Y la ley cómo? Cambiando el sábado por el domingo y eliminando el segundo mandamiento, obviamente. Y está bien. Por eso el cuerno pequeño, que es el anticristo de paso, intentaría cambiar los tiempos de la profecía y los 10 mandamientos. ¿Okay? Eso usted lo puede encontrar en la cuarta bestia de Daniel 7. ¿Okay? Así es que ahí está esa parte. El tiempo no será más. ¿Okay? Y ahí, una vez más, termina cualquier profecía que tenga que ver con el tiempo anclado a la historia. ¿Okay? Número 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El séptimo ángel tocará la trompeta. Y aquí donde miramos esto en la semana pasada, recuerda, con las trompetas, ¿no? Ahora el ángel se dispone a tocar la séptima trompeta. El misterio de Dios se consume, en este caso llega a su cumplimiento, donde se da a entender de qué forma el pueblo de Dios recibe la victoria y cómo Satanás es derrotado en este caso y el pecado es desarraigado de la tierra también. ¿Okay? La salvación del mundo. La historia del mundo del pecado en este caso. No que las trompetas se cumplan desde que empezó la creación en el Edén, sino que allí en esos sellos de igual manera está la historia del pecado y cómo Satanás ha tratado de vencer, en este caso, a Dios, o cómo lo ha tratado de eliminar, en este caso, de nuestras mentes y de nuestras vidas también. ¿Okay? Así es que eso es lo que vamos mirando ahora con el séptimo ángel que toca la trompeta, ¿sí? Número 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Se hace mucho hincapié que está sobre un pie sobre el agua y un pie sobre la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es muy, muy importante, porque este mensaje tendría que ir a todo el mundo, ¿sí? Ahora, Juan está escuchando esta voz que viene del cielo y le dice, ve, acércate al ángel y toma el librito del ángel. Dice número 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Algo bien interesante. ¿Quién es el ángel que tiene el librito? ¿Recuerda? Es Cristo Jesús. Jesús le dice a Juan, toma el librito y cómelo. Juan está representando, en este caso, allí al pueblo de Dios del tiempo del fin. Un pueblo que tendría que levantar en el tiempo del fin. Ok, eso lo vamos a mirar ahora en la lección número 8, precisamente en Apocalipsis 12. Juan recibe el librito y dice, ahora, tómalo y cómelo. Va a ser amargo en tu vientre, pero va a ser muy dulce en tu paladar. Recuerde que es Cristo Jesús dando el librito. Y lo que el librito está ahí, ese chasco, eso amargo, ese mal sabor, ¿okay? Dulce en la boca y amargo en el vientre, está hablando de la venida de Cristo Jesús. Él mismo está diciendo, mira, aquí está el librito. Cuando tú lo estudies, vas a mirar que va a ser muy dulce en tu boca, pero luego va a amargarte. Va a ser muy amargo. Cuando estudies esto, te vas a dar cuenta que vas a pensar que, vamos a parafrasear, ¿no? Te vas a dar cuenta que yo estoy a punto de venir y vas a decir que yo vengo, en este caso, a rescatarte. Pero después que te des cuenta que no vine, te vas a desilusionar. Un chasco, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo aquí en este caso, como vuelvo a repetir, parafraseando nada más, ¿ok? Muy bien, entonces, el librito, comer el librito significa asimilar el mensaje. Obviamente que usted no se come la Biblia, ¿verdad? Para poder aprender de la Biblia, sino que usted la lee, la estudia, la escudriña y analiza y sigue analizando y sigue estudiando y sigue escudriñando, ¿verdad? Eso es lo que el ángel estaba diciendo a Juan. Toma el librito, cómetelo. Quiere decir, estúdielo y estúdielo muy bien. Y mire que se levantó ese estudio apasionado por la palabra de Dios en su momento dado con el movimiento millerita. Precisamente, un grupo de personas. Ahora, recuerde algo bien interesante, que Guillermo Miller no era adventista, ni tampoco la hermana White. Guillermo Miller era bautista, la hermana White era metodista, que al último fue ella desfraternizada de la iglesia metodista por andar con ideas raras, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Mi hermano y mi hermana, cuando Dios te llama, la gente te va a mirar raro, porque los mensajes no van a ir de acuerdo con lo que la gente está creyendo normalmente, ¿sí? Entonces, Guillermo Miller recibe este mensaje. Él comienza a estudiar de una forma bien sorprendente. Él da la interpretación a las profecías. Se equivoca del evento, pero no del tiempo. El tiempo fue correcto, pero el evento fue en lo que se equivocó. ¿Sí? Vamos a ver más adelantito de esta parte. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, tal como el ángel le dijo, ¿no? Número 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Qué interesante. Este pueblo que se iba a levantar tendría que estudiar las profecías, tendría que estudiar el librito abierto, el libro de Daniel. Recuerde, profecías, estamos hablando de profecías. Tendría que estudiarlas, iba a interpretar algo equivocadamente que le iba a dar un dulce sabor, pero después le iba a dar un sabor amargo al no cumplirse lo que estaba interpretando en este caso. Por eso es muy importante que entendamos correctamente lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora le voy a decir una cosita. Dígame usted, ¿qué religión, qué iglesia interpreta apropiadamente Apocalipsis 10? La mayoría de la gente le va a sacar la vuelta. ¿Sabe por qué? Porque no tiene sentido para la mayoría. ¿Y por qué? Porque tendría que cumplirse con ellos esta profecía. Y esta profecía estaba hablando de los 2300 tardes y mañanas. Es muy importante que entendamos eso. Recuerde, si una iglesia, si una religión interpreta que la profecía de los 2300 tardes y mañanas terminó en el año 1844, octubre 22, el día del Yom Kippur, es importante esa parte, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, según el calendario hebreo, cayó en esa fecha todavía. ¿Okay? Entonces, si interpretamos correctamente esa parte, mi hermano y mi hermana, cualquier persona que interpretara así, de esa forma, tendría que unirse al movimiento adventista en este caso. ¿Y por qué adventista? ¿Sabe qué? En el tiempo del chasco, la iglesia adventista no fue la única que surgió de ese movimiento. Está la iglesia de Dios del séptimo día, que surgió también de ese movimiento. Está una iglesia que se llamaba, en este caso, porque ya no existe, La Verdad Presente, algo así, no recuerdo muy bien el nombre, ¿no? Pero la Verdad Pura, creo que se llamaba, La Verdad Pura. Entonces,
entre otros tres más, ¿no? Como surgieron un promedio de unas 5 iglesias de ese movimiento. Cuando no se cumplió la profecía, cada quien agarraron su grupito y cada quien se apartó, ¿no? Siguieron ellos interpretando, según ellos, las profecías, ¿no? Pero en este caso la mayoría de ellos, el grupo más grande, se quedó lo que vino a conocerse más adelante como la iglesia adventista. ¿Okay? Entonces, la iglesia adventista, ¿por qué decimos que la iglesia adventista cumple y es parte de esta profecía? Vuelvo a repetir, mi hermano y mi hermana, no hay ninguna iglesia que pueda cumplir esta parte y ahora le voy a explicar el por qué. ¿Okay? Mire, número 1, lo dulce fue la interpretación que Cristo vendría en el 1844, octubre 22, y no vino, ¿verdad? Lo amargo fue cuando Cristo no vino, pero todo estaba profetizado. ¿Ok? Recuerde, según esto, estaba profetizado de que ellos iban a malinterpretar las profecías. Era una profecía de que iban a malinterpretar. ¿Se da cuenta? Era profecía. Por eso es que mucha gente incluso dice que la iglesia adventista es muy orgullosa y no queremos aceptar el chasco y que todavía estamos allá aferrados ahí que el chasco y que era parte de en este caso de nuestra historia, ¿no? Y que lo que tiene que pasar. Bueno, mi hermano, no lo dice la iglesia adventista, lo dice la palabra de Dios, que el chasco tendría que venir en un momento dado y ser parte de la historia, parte de las profecías. ¿Ok? Y, ¿sabe? Algunas personas incluso han mencionado que es verdad que Apocalipsis 10 menciona un chasco. Entonces, algunas iglesias, algunos hermanos, en este caso evangélicos, específicamente los testigos de Jehová, y si no mal recuerdo también los mormones, ellos mencionan que el chasco también se cumplió en su iglesia. Pero mi hermano, mi hermana, ¿sabe? No puede ser. Y déjame le digo el por qué. Porque las fechas que ellos están poniendo no encajan con las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Eso es algo bien importante y clave para que se pueda entender esta profecía. Porque de ahí en más, todas las demás iglesias comienzan a poner fechas diferentes. ¿Okay? ¿Y por qué estamos seguros que fue en el año 1844, octubre 22? Bueno, porque en esa fecha se cumplió el Yom Kippur, como vuelvo a repetir, número 1. Y segundo, ahora entendamos la profecía de las 70 semanas. Si usted no cree que 1844 fue el día especial del Yom Kippur, el día que se cumplió esta profecía, veamos las 70 semanas. ¿Cuándo se cumplieron las 70 semanas? Año 34 con el apedreamiento de Esteban. Bueno, si decimos, bueno, la profecía pudo haber empezado 538 antes de Cristo, 550 y tantos o 400 y tantos antes de Cristo Jesús. ¿Sabe qué, mi hermano y mi hermana? Si la profecía se cumplió en el año 34 y la profecía decía que iban a durar 70 semanas, o sea, 490 años, vamos hacia atrás. ¿En qué momento empezó las 70 semanas? Empezó en el año 457 antes de Cristo Jesús. ¿Ok? Esa gráfica la voy a poner en la lección número 8. Para que usted entienda esa parte también, o mejor dicho, no para que entienda, sino para que tenga más amplia la información, ¿sí? Y de paso ilustrada también. Ahora, si el año 34 termina las 70 semanas con el apedreamiento de Esteban, y es una historia que está en los libros, escrita en los libros históricos de los judíos, como Josefo, Eusebio, todos ellos son judíos historiadores que plasmaron lo que sucedió. Entonces, está en la historia. Entonces, si el año 34 termina las 70 semanas, ahora vamos hacia atrás 490 años. Llegamos al año 457. Y de ahí empiezan las 70 semanas que eran parte de los 2300 tardes y mañanas. Ahora vamos de 457 hacia adelante, 1844 exactamente. Y como tenía que cumplirse en un momento específico, fue en el año 1844, octubre 22, que era el día en que caía el Yom Kippur en esa fecha. ¿Y cómo sabemos que fue octubre 22 cuando tenía que entrar el Yom Kippur? Otra vez, vamos al calendario hebreo y vamos mirando paso por paso, paso por paso. Yo tengo ese documento, si usted lo quiere mirar, pídemelo por favor ahí por correo electrónico. Con mucho gusto se lo mando. Donde va paso por paso. Eso sí le voy a decir, está muy confuso, ¿ok? Pero usted lo analiza con detalle y con paciencia, se va a dar cuenta que todo eso está al pie de la letra en la historia también plasmado. ¿Sí? Así es que todo eso estaba ya profetizado, mi hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Así es que ahí está, cuando lo amargo fue cuando Cristo no vino, pero todo estaba profetizado. Pero después del chasco debían profetizar otra vez. Recuerda el versículo 11. Después del chasco dice, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. O sea, después de que recibas el chasco, después de que piense que Cristo Jesús va a venir,
Y cuando no venga, es necesario que te vuelvas a levantar una vez más y vuelvas a profetizar. Eso es bien importante porque ahora este pueblo que se levanta tiene que profetizar. Mi hermano y mi hermana, ahí es donde entra la hermana White. Si tú no crees en la hermana White, ¿ok? Escucha lo que te voy a decir. Si tú no crees en la hermana White, analiza este texto, porque es necesario que ese pueblo que se levanta en el tiempo del fin tenga que volver a profetizar una vez más. Y todavía eso no es todo, porque viene Apocalipsis 12, 17, donde las características, dos características que tiene el pueblo de Dios en el tiempo del fin es guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Eso va junto con esto, porque algunas personas han tratado de poner eso del testimonio de Jesucristo con la Biblia nada más, que deben de predicar la Biblia. No, la palabra de Dios también nos da el principio de la interpretación. Cuando dice debe tener el testimonio de Jesucristo, se está refiriendo al espíritu de profecía. Así es que era necesario que este pueblo que iba a recibir el chasco profetizara una vez más sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este pueblo tendría que ser mundial. Mundial. Tendría que estar en todo el mundo. La pregunta es esta. ¿Qué iglesia o qué movimiento religioso hoy por hoy está en todo el mundo? O prácticamente en todo el mundo. La iglesia adventista del séptimo día, que cumple estos puntos. Sufrió un chasco. Jesús iba a venir, dulce. Jesús no vino, amargo. Después de eso, es necesario que vuelva a profetizar. Ahora, hay muchas otras iglesias también que dicen que tienen profetas y que también están de una forma mundial. Vuelvo a repetir, nuestros hermanos, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Nuestros hermanos mormones, nuestros hermanos testigos de Jehová, tienen sus profetas. Mas, sin embargo, mi hermano o mi hermana, recuerde una cosita. En el tiempo del fin se levantarán muchos falsos profetas, que de paso mucha gente piensa y ha puesto a la hermana White como un falso profeta. Bueno, si analizamos los puntos de un profeta falso y un profeta verdadero, el profeta verdadero, mi hermano, solamente uno de los puntos nada más por encima, solamente por encimita. Un profeta verdadero siempre va a llevar a su pueblo, al pueblo de Dios, ¿ok? Donde se levantó ese profeta, siempre va a llevar al pueblo de Dios a cumplir los 10 mandamientos, del 1 al 10. Desde el 1 y cada uno de ellos, sin brincarnos ninguno, hasta llegar al número 10. Un profeta siempre va a llevar al pueblo de Dios a cumplir los 10 mandamientos. ¿Ok? Y allí vemos, en este caso, a la hermana White, donde ella siempre ha llevado a la iglesia a cumplir la ley de Dios. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Dice, pero después del chasco deberían profetizar otra vez. Eso ya lo miramos. En 1854, la hermana White tiene su primera visión. En el año 1854 se recibe el chasco. Ese mismo año la hermana White tiene su primera visión. ¿Okay? Y ahí empieza ella, aunque esa visión no fue publicada hasta el año 1846, si no mal recuerdo. De todas maneras, la hermana White, ahí ella empieza a tener esas visiones y comienza a trabajar, en este caso, para Dios, como sierva de Dios, aunque ella nunca se dijo que era profeta, ¿sabe? Sino que más adelante ella acepta el don profético, pero ella siempre dijo, no, yo soy la luz menor para llevar a todos ustedes a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Hablando de sus escritos en este caso, ¿sí? Dice, yo soy la luz menor que los llevo a la Biblia. Yo soy la luz menor que los llevo a Cristo Jesús, ¿no? En este caso. Qué hermoso saber, ¿no? Y qué hermoso saber que un profeta o una persona que está conectada con Dios, mi hermano, mi hermana, tiene verdaderamente el deseo de servir y humillarse ante Dios, a consta de lo que sea, a consta de lo que haya alrededor, ¿no? Muy bien, en 1844 vino el chasco. En 1844 la hermana White tiene su primera visión. En 1863 se establece oficialmente la iglesia adventista del séptimo día en ese año, 1863. Así es que las personas que dicen que la iglesia adventista sufrió el gran chasco, bueno, la iglesia adventista todavía no existía. Es verdad que de ese movimiento surgió más adelante la iglesia adventista, pero nota que Apocalipsis 10 nos estaban dando ya ese movimiento que tenía que suceder en un momento dado, ¿se da cuenta? Así que Apocalipsis 10 estaba hablando de un pueblo que sufriría ese chasco y de ese chasco se levantaría el pueblo verdadero de Dios. Por eso es que estamos seguros, mi hermano y mi hermana, que la iglesia adventista tiene el mensaje para el tiempo del fin. La iglesia adventista es ese movimiento que surgió de ese chasco. Y como dijimos anteriormente, no fue el único que surgió de allí, mas sin embargo las otras iglesias que se levantaron, por ejemplo la iglesia de Dios del séptimo día, la iglesia de la pura verdad o verdad pura,
Esas iglesias fracasaron, y déjeme le digo por qué, junto con las otras más también que surgieron, porque ellos no tenían el espíritu de profecía en este caso, ¿se da cuenta? Y cuando digo espíritu de profecía no me refiero a los escritos de la hermana White, me refiero al don profético que es el Espíritu Santo. Mucha gente llaman o llamamos de pronto a los escritos de la hermana White como el espíritu de profecía. Sabemos que la hermana White no es el espíritu de profecía. Ella tuvo el espíritu de profecía y ella, por medio de lo que fue inspirada por el Espíritu Santo, ella escribió. Recuerde que la hermana White no todo lo que escribió venía de parte de Dios o por inspiración divina. Ella escribió muchas cosas de su corazón y de su pluma, ¿verdad? Algunas ocasiones ella mandaba mensajes directos a una persona que tenía un problema específico, que ese mensaje no lo podemos aplicar a todo el mundo de una forma general. ¿Okay? La hermana White de repente mandaba mensajes a una iglesia que tenía un problema específico. Igual, no se puede aplicar de una forma general a todo el mundo, como muchas personas pretenden hacerlo. Ven lo que hizo la hermana White y lo que la hermana White escribió, lo toman como una regla de oro y así tiene que ser y así tiene que ser. Recuerde que la hermana White también tiene su forma de interpretarse. ¿Okay? No todo lo que la hermana White escribió es para todo el mundo. ¿Okay? Por favor, hay que entender esa parte también. Y hay que saber interpretar. Cuando la hermana White dice, se me mostró, ahí sí, ahí viene por parte de Dios. O me fue mostrado, o miré en visión. Ahí viene por parte de Dios el mensaje. Pero en muchas otras ocasiones, cartas o artículos que ella escribió, lo escribió de su corazón. Y no digo que no sean importantes, ¿ok? No me malinterprete tampoco. Solamente de que no podemos aplicarlo de una forma general a todo el mundo y que así debe de ser. Uno de los puntos nada más que la hermana White escribió es, por ejemplo, salir de las ciudades. Muchas personas están diciendo, ya es tiempo de salir de las grandes ciudades. Desde que yo estaba pequeño, ¿sabe? Recuerdo, y ahora mismo podría mencionar nombres, que no lo voy a mencionar obviamente por respeto, personas que salieron huyendo de Phoenix, Arizona, donde estamos ahora grabando estos mensajes, salieron huyendo porque la hermana White dice que ya es tiempo de salir de las grandes ciudades. Mi hermano y mi hermana, hay que saber interpretar, otra vez voy a repetir, lo de la hermana White. Pero es que, no, la hermana White dice que de la ciudad al campo, creo que hay un libro, ¿no? Que ya, hay que salir corriendo. Mi hermano y mi hermana, esas personas que, vuelvo a repetir, me reservo los nombres, regresaron varios años más adelante, de nuevo a Phoenix, Arizona. Y con pena. ¿Por qué? Porque anduvieron sufriendo y batallando innecesariamente. ¿Y por qué, hermanos? Porque la hermana White menciona claramente que cuando se imponga la ley dominical en Estados Unidos, entonces es tiempo de salir de las grandes ciudades. Entonces. Ahora, ¿y por qué dice que ya es tiempo? Mi hermano, mi hermana, si usted hoy tiene los recursos y tiene la posibilidad de salir de las grandes ciudades y vivir en el campo para tener una vida más saludable y una vida mejor conectada con su Creador, adelante, no hay ningún problema en lo más mínimo. Pero nada más no se vaya hoy por hoy pensando que ya se cumplió la profecía y que por la profecía usted tiene que ir corriendo. Te digo por qué. Porque tiene que venir la abominación desoladora de la que Jesús nos dijo, y la hermana White habló muchas veces también al respecto. Entonces se tiene que cumplir la abominación desoladora, que es pisotear lo santo, la ley dominical. Cuando entre la ley dominical se pisotea el santo sábado de Dios. Allí es tiempo, ahora sí, de salir de las grandes ciudades. Ahora, otra cosa más, no todo mundo va a salir de las grandes ciudades, porque cuando llegue la ley dominical todavía va a haber mucho trabajo que hacer dentro de las ciudades. Así que los líderes, usted que quiere ser líder a fuerza, que aunque no lo inviten, quiere ser líder, usted tendrá una responsabilidad de incluso a veces quedarse, o tal vez quedarse, dependiendo cómo Dios vaya manejando su vida, ¿no? Quedarse y seguir predicando el evangelio para salvar a mucha gente de la ciudad todavía. Recuerde que ahí va a venir el fuerte pregón, ahí va a venir todo esto, ¿no? Así es que, mi hermano, mi hermana, en su momento dado, todo esto tendrá que cumplirse, pero no se preocupe. No salga corriendo hoy por hoy, solamente porque así. Vuelvo a repetir, hay que saber interpretar también a la hermana White, ¿se da cuenta? Eso es muy importante, ¿sí? Ahora, con todo esto que hemos mirado en Apocalipsis 10, yo hago este ejercicio y lo vamos a hacer ahora en la siguiente lección que vamos a tener para ustedes. Miren, vamos a hacer esto. Después de Apocalipsis 10, vamos a leer Apocalipsis 12-17. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Bueno, de hecho, mire, usted lee Apocalipsis 12, del 1 hasta el 16. Haga una pausa. Y de hecho, la Biblia me hace la pausa automáticamente. Y después, allí incruste Apocalipsis 10.
Y de paso también Apocalipsis 11, 1 y 2. De paso, que no lo miramos ahora aquí, pero es parte de, ¿okay? Porque ahí se le da a Juan la caña para medir, recuerda, y le dice, mide el templo, pero lo de afuera no lo midas porque se le da a los gentiles. Y entonces ahí vienen los 2 testigos muertos en la plaza y todo lo demás, ¿se acuerda? Bueno, eso es parte todavía de los, en este caso, de los 1260 días, ¿no? Pero, otra vez, vamos de nuevo, tomando en cuenta Apocalipsis 10, usted toma eso, incrústelo allí entre el versículo 16 y el versículo 17 de Apocalipsis 12. Ahora, cuando usted lo incrusta allí, leemos Apocalipsis 12. ¿Qué le parece? Lo tengo aquí en 2 diferentes versiones, ¿no? 1960 y la nueva versión internacional. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esto viene a cumplirse, mi hermano y mi hermana, aquí en Estados Unidos. Y eso lo vamos a mirar ahora en la siguiente lección, en la lección número 8 de la escuela sabática. Lo vamos a mirar, Apocalipsis 12. La historia desde el año 168 antes de Jesús, con el pueblo romano, el pueblo judío, y ahora Jesús levanta el pueblo cristiano, y el pueblo cristiano es perseguido, y vamos siguiendo la historia hasta el versículo 16 de Apocalipsis 12. Entonces allí metemos Apocalipsis 10 y leemos esta parte aquí, tiene mucho mejor sentido. Vea lo que dice la versión internacional, ese mismo versículo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al espíritu de profecía o al testimonio de Jesucristo. ¿Qué le parece si leemos este versículo sin símbolos? Aquí está todo, obviamente, con candado, ¿verdad? Todavía, vamos a ponerle así con los símbolos, para que solamente una persona que tenga inteligencia lo pueda leer y lo pueda entender. Eso es bien importante, mi hermano, porque ahora en la siguiente lección, vuelvo a repetir en el Apocalipsis 12, vamos a entender algo bien importante de cómo la mujer vestida del sol también se ha malinterpretado. ¿Ok? Entonces, mire, vamos a leerlo ahora sin símbolos. ¿Ok? Entonces, Satanás se enfureció, se llenó de ira, se enojó, ¿ok? Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Una mujer en la profecía es una iglesia. Esta mujer que aparece en el versículo 1 de Apocalipsis 12 es una mujer que está vestida del sol. ¿Ok? Y esa mujer tiene la justicia del evangelio, la justicia de Cristo Jesús. Y eso es lo que la adorna a ella. ¿Ok? Entonces, Satanás se enojó contra la iglesia. ¿Ok? Y se fue a hacer guerra contra lo que quedó de la iglesia, el resto de la descendencia, los que guardan la ley de Dios y tienen el espíritu de profecía. El testimonio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces Satanás se enojó contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra lo que quedó de la iglesia, aquel grupito que guarda los mandamientos de Dios, que es la ley de Dios, y tienen el espíritu de profecía. Por eso es bien importante, mi hermano y mi hermana, que usted entienda que en el tiempo del fin, la iglesia adventista tiene que tener un profeta. Y vuelvo a repetir, si usted no cree en la hermana White, está bien, no hay problema. Usted crea en lo que usted quiera creer. Pero si usted no cree en la hermana White, por favor, invéntese un profeta. O postúlese usted como profeta si quiere, que algunos lo han hecho, por cierto, equivocadamente, ¿no? Pero el pueblo de Dios del tiempo del fin tiene que tener un profeta. Y de paso, ese pueblo o ese grupo que salió del chasco tenía que volver a profetizar. Por consiguiente, tenía por fuerza que salir un profeta de allí. ¿Se da cuenta? Esa es la razón por la cual las otras iglesias o los otros grupos religiosos que también salieron de ese movimiento no prevalecieron. Fracasaron. ¿Por qué? Porque no tenían profeta. Sin embargo, la iglesia adventista del séptimo día, establecida en 1863, tiene su profeta y la ha mantenido hasta el día de hoy. Que de paso está siendo apedreada hoy por hoy, desafortunadamente, por muchas personas que están dentro de nuestra iglesia. Mucho cuidado, mi hermano. Mucho cuidadito. ¿Y por qué la hermana White surge en Estados Unidos y no en Palestina o en otro lado? Eso lo vamos a mirar en la próxima lección. ¿Cómo podemos identificar que la hermana White surgió y que es verdadera profeta? ¿Y por qué de Estados Unidos? Eso lo vamos a mirar, ya vuelvo a repetir, en la próxima lección, ¿sí?
Necesitamos mirar la historia del por qué y cómo va el pueblo de Dios siendo perseguido hasta llegar a Estados Unidos. Esa fascinante historia la vamos a encontrar bien clara y bien amplia en el capítulo 12 de Apocalipsis también, del libro de Apocalipsis. Así que mi hermano, mi hermana, recuerda, Jesús está por venir. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una profecía, la profecía más hermosa. ¿Cuál es? Que Jesús está a punto de venir. Y Jesús viene por ti. Jesús viene por tu familia. Por eso es que con fe y esperanza estamos preparando a las familias que se quieran preparar. A las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Yo quiero que tu familia esté allí. Quiero que tú aceptes hoy a Cristo Jesús. Que dentro de tu familia tú seas el faro de la esperanza. El faro que refleje el carácter y el amor de tu Creador. El amor de Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo Jesús. Si es que no has hecho ese cambio en tu vida y es necesario que lo hagas, yo te invito a que lo hagas. ¿Sabes? Hoy es el día de Jehová. Hoy Dios te está hablando a tu corazón. Y Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo que surgió del capítulo 10 de Apocalipsis. No pueden haber muchos grupos que hayan salido de ese chasco o de esa profecía que sean verdaderos hijos de Dios. Hay un grupo en forma corporal. Hay mucha gente en otros lados, por supuesto que sí. Pero como grupo, como corporal, como corporación, tiene que haber solamente un grupo. Y ese grupo, hoy por hoy, es la Iglesia Adventista, que es la que cumple con todas las profecías apropiadamente, en sus tiempos, como debe de ser, y surge precisamente de la profecía. Date cuenta, la Iglesia Adventista surge de la profecía. Y tú debes de pertenecer a esa iglesia que Dios la levantó en su momento dado de el mundo que se estaba desviando completamente, de ese mundo que sufrió en este caso lo amargo de ese librito. Recuerda, estudiaron las profecías, se equivocaron en el evento, mas no se equivocaron en la fecha, porque en esa fecha Jesús entra del lugar santo al lugar santísimo para seguir oficiando por nosotros, y ahí empieza en este caso el juicio investigador. Que no surgió el juicio investigador y que todo eso son inventos de la Iglesia Adventista. Te invito a que estudies el santuario y te invito a que te involucres y estudies bien detalladamente las profecías, apropiadamente. Abre tu corazón solamente y entenderás muchos mensajes que Dios tiene para ti. Mi hermano y mi hermana, Dios te bendiga. Espero verte en el cielo, si no te conozco aquí en la tierra y si no te miro aquí en la tierra. Pero eso sí, acuérdate que tu familia debe de ser parte de ese pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor Joel Medina. Fe y esperanza.